Hola chicos, Somos Cristina y Nivia. y queremos continuar con nuestra aventura medieval, Sí, nuestra nuestra locura locura. medieval. Y habíamos quedado que Sancho Panza se iba a gobernar tan deseada ínsula. Era la promesa de Don Quijote que se cumplía, se hacía realidad. ¿Y cómo habrá gobernado? Porque tendrá los elementos necesarios nuestro Sancho. Yo pienso que sí, que no nos va a defraudar, porque tiene su saber popular, sus refranes. No miremoslo así, es un simplón, pero yo pienso que tiene tantos recursos. Bueno, entonces, iniciamos con la lectura de hoy, del progreso y del fatigado remate que tuvo el gobierno de Sancho. Mientras Sancho preparaba su partida y recibía todas las cosas necesarias para su empresa, Don Quijote se acercó a su amigo con la intención de aconsejarle cómo debía comportarse en su oficio. Ante todo, no atribuyas a tus merecimientos la merced recibida, sino que da gracias al cielo y a la grandeza que en sí encierra la profesión de la caballería andante, inició diciendo el hidalgo. Debes ser sabio para no errar en nada. Déjate guiar por la prudencia. Cuando la justicia estuviese en duda, acógete a la misericordia. Pon los ojos en quien eres procurando conocerte a ti mismo y haz gala de tu linaje de labrador. Sé humilde, virtuoso y no pecador soberbio. Esto que hasta aquí le dijo eran documentos para adornar el alma. Luego agregó algunos para adornar el cuerpo. Atentísimamente lo escuchaba Sancho. Te encargo que seas limpio, que te cortes las uñas, no andes desceñido y flojo, no comas ajos ni cebollas, come poco y bebe con moderación, anda despacio y habla con reposo, sin mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que sueles. Señor, respondió Sancho, bien veo que todo cuanto vuestra merced me ha dicho son cosas buenas, santas y provechosas, pero ¿de qué han de servir si de ninguna me acuerdo? Será mejor que estos consejos se me den por escrito que, puesto que no sé leer ni escribir, yo se los daré a mi confesor, para que me los recuerde cuando sean necesarios. Gran falta es la que llevas contigo. Si mal gobernares, tuya será la culpa y mía la vergüenza. Consuélome que he hecho lo que debía en aconsejarte. Con esto salgo de mi obligación y de mi promesa. Dios te guíe, Sancho, y te gobierne en tu gobierno. Verá que solo vuestra merced me ha puesto en esto de gobernar, que yo no sé más de gobiernos de ínsulas que un buitre, y si se imagina que por ser gobernador me ha de llevar el diablo, más me quiero ir Sancho al cielo que gobernador al infierno. Por Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que por solas estas últimas razones que has dicho, juzgo que mereces ser gobernador de 1000 ínsulas. Acompañado por mucha gente y un mayordomo del duque, llegó Sancho a un lugar de hasta 1000 vecinos. Diéronle a entender que se llamaba la ínsula Barataria, o porque el lugar se llamaba Baratario, o por lo barato con que se le había dado el encargo. Con algunas ridículas ceremonias celebradas en la iglesia, le entregaron las llaves del pueblo y luego lo llevaron al juzgado. Como gobernador impartió justicia con tanta humildad y prudencia que no defraudó en nada las recomendaciones de su amo e hizo algunas ordenanzas tocantes la buena administración. Ordenó el control de los precios de los bastimentos, del vino y del calzado. Puso tasa en los salarios de los criados que caminaban a rienda suelta por el camino de los interesados. En resolución, ordenó cosas tan buenas que aún hoy se conservan en aquel lugar con el nombre de las constituciones del gran gobernador Sancho Panza. Cuando esperaba don Quijote escuchar noticias de los descuidos e impertinencias de Sancho, quedó asombrado con las cosas que se contaban sobre las discreciones y el empeño con que él se ocupaba de los negocios de la ínsula. El escudero, que aceptó ir al gobierno para comer caliente, beber frío y recrear el cuerpo entre sábanas de Holanda sobre colchones de pluma, no imaginaba que iría en cambio a hacer penitencia
a pasar todo ese tiempo a pan y agua porque los duques solo buscaban burlarse de él. Es imposible pensar que en esta vida las cosas se mantienen para siempre en el mismo estado. Bien sabemos que en ella todo es un ciclo, a la redonda. A la primavera sigue el verano, al verano el otoño, al otoño el invierno y al invierno la primavera. Y así pasa el tiempo con esta rueda continua. Solo la vida humana corre a su fin, ligera más que el tiempo, como le sucedió al gobierno de Sancho, que se sumó como el humo. La séptima noche de los días de su mandato, estando Sancho en su cama, no harto de pan ni de vino, sino de juzgar, de dar pareceres, de hacer estatutos y pragmática, cuando comenzaba a cerrar los párpados por el sueño, aquella gente burlona que lo rodeaba dio inicio a la última farsa que traían en comisión de hacerle. Oyó un gran ruido de campanas y de voces que no parecía sino que toda la ínsula se hundía. Se sentó en la cama y escuchó con atención para tratar de entender la causa de tan gran alboroto. Se trataba de una fingida batalla contra infinitos falsos enemigos que asaltaban la ínsula, pero fue tal la algarabía que el mismo Sancho sudaba, sufría y se desmayó por el temor y el sobresalto. Despertó al amanecer. Sin decir una palabra empezó a vestirse de prisa. Se fue a la caballeriza donde descansaba el rucio. Abrazó a su asno y le dio un beso de paz en la frente. Se dirigió a los presentes reconociendo que había nacido para labrador y no para gobernar ínsulas como la de Barataria. Desnudo había nacido, desnudo se hallaba, nada perdía, nada había ganado. Quería decir que sin Blanca entró en aquel gobierno y sin ella salía, bien al revés de como suelen salir los gobernadores de otras ínsulas. Se despidió de todos dando sus razones, a su manera habitual de ensartar refranes para dar a entender sus pensamientos. Cada oveja con su pareja, y nadie tienda más la pierna de cuanto fuere larga la sábana, entre otros. Con determinación y todo lo necesario, inició su viaje hacia el castillo para dar cuentas al duque de su gobierno. Entre alegre y triste caminaba Sancho sobre el rucio. Deseaba volver a su antigua libertad, a la vida pasada, para resucitar el espíritu de la caballería andante junto a su amo, cuya compañía le agradaba más que ser gobernador. Sucedió, pues, que no habiéndose alejado mucho de la ínsula, que él nunca supo si era isla, ciudad, villa o aldea la que había gobernado, se apartó del camino buscando un lugar donde acomodarse para pasar la noche, y quiso su corta y adversa suerte que cayera él y el asno en una profunda sima. Se encomendó a Dios, y fue así que dio fondo el rucio y Sancho encima. El animal no quedó muy bien parado, mientras él no recibió lesión ni daño alguno. Acongojado se lamentaba Sancho de su desventura y pensaba que moriría dentro de ese abismo junto a su fiel compañero, que le escuchaba sin responderle palabra alguna. Con la claridad y el resplandor del día, Sancho vio que era imposible salir de aquel pozo sin ser ayudado. Comenzó a levantarse y a dar voces para ver si alguien lo oía. Quiso la fortuna que don Quijote andara por esos caminos en espera del plazo de una batalla que habría de librar, otra de las tantas burlas orquestadas por los duques. Alborozado y contento, ensayaba para el combate cuando, dando una arremetida a Rocinante, llegó tan cerca de la cueva que si no tiraba de las riendas hubiera caído en ella. Acercándose algo más, oyó grandes voces dentro y el que las daba decía: «¡Ah, de arriba! ¿Hay algún cristiano que me escuche? ¿O algún caballero caritativo que se duela de un pecador enterrado en vida? ¿O un desdichado desgobernado gobernador?» Le pareció a don Quijote escuchar la voz de su escudero, y quedó suspenso y asombrado, pensando que Sancho Panza debía de estar muerto, y que allí estaba su alma penando, pidiendo ser socorrida. El escudero juró a su señor que no era su alma en pena la que hablaba, sino que estaba vivo y que había dejado el gobierno por cosas y causas que ya le contaría más.
con más tiempo. Don Quijote corrió al castillo en busca de ayuda. Contó a los duques lo sucedido a Sancho. Ellos no entendían cómo había dejado el gobierno sin haberles avisado. Imaginaron que debía de haber caído en una gruta que de tiempos inmemoriales estaba en el camino y dispusieron los medios para el rescate. Finalmente llevaron sogas y con mucha gente y mucho trabajo sacaron a Sancho de las tinieblas en las que había estado casi sepultado. Una vez en el castillo, Sancho encontró a los duques, los abrazó y les dio las gracias por todas las atenciones recibidas. Sostuvo con ellos una larga plática y les devolvió el gobierno de la ínsula tal y como lo había hallado. Agradeciendo al cielo que su señor lo hubiera encontrado, decidió volver a su oficio de escudero. Transcurrido un tiempo en aquel castillo, a Don Quijote le pareció bien salir de tanta ociosidad como la que allí tenía, y aunque le agradaba ser tratado con los lujos de un caballero andante, pidió licencia a los duques para partir. Luego de hacer reverencias a todos los circunstantes, volviendo las riendas a Rocinante, siguiéndole Sancho sobre el rucio, partió del castillo rumbo a Zaragoza. Cuando se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de la corte, le pareció que estaba en su centro, que los espíritus se le renovaban para proseguir el asunto de sus caballerías, y volviéndose a Sancho le dijo: La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. A pocas leguas de Zaragoza se detuvieron en una venta, que así la llamó Don Quijote y no castillo como era el uso que tenía. Deseaban cenar y pasar allí la noche. Ya en su aposento escucharon dos señores, hospedados en la estancia de al lado, leer los capítulos de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, escrita por un historiador moderno, diverso de aquel que escribió la primera. Apenas Don Quijote oyó su nombre, alertó el oído para enterarse de qué trataban. De todos los disparates que escuchó, el que más lo irritó fue aquel que contaba de su desenamoramiento de Dulcinea del Toboso. Lleno de ira y de despecho, alzó la voz, replicando cada mentira e injusto pensamiento. Los señores del otro aposento corrieron a su encuentro, reconocieron en Don Quijote y Sancho a los personajes de la obra original, pusieron en las manos del hidalgo el libro como señal de desprecio hacia quien intentaba usurpar su nombre y aniquilar sus hazañas. Le pidieron entonces que contara sus aventuras para escuchar de sus propios labios la verdadera historia. En las páginas escritas por aquel autor moderno se decía que Don Quijote había participado en Zaragoza de los festejos en honor a San Jorge, donde alcanzó inciertas victorias en mediocres torneos. Para desmentir a la luz del mundo tales infamias y mostrar quién era el verdadero Quijote, cambió su parecer y tomó el rumbo de Barcelona, donde podría participar en otras justas y así mostrar su valor. Y con este cambio de paso nos detenemos aquí y vamos a hacer la nueva lectura para el vocabulario. Muy bien, acuérdense siempre de poder tener el material cerca, bajándolo del link de la biblioteca. Ahí tienen no solamente las viñetas de lectura, también las de vocabulario. Ricordatevi sempre di scaricare il materiale, iscrivetevi al canale della biblioteca e mettete mi piace. Me gusta. Me gusta. Del progreso y del fatigado remate que tuvo el gobierno de Sancho. Mientras Sancho preparaba su partida y recibía todas las cosas necesarias para su empresa, Don Quijote se acercó a su amigo con la intención de aconsejarle cómo debía comportarse en su oficio. Ante todo, no atribuyas a tus merecimientos la merced recibida, sino que da gracias al cielo y a la grandeza que en sí encierra la profesión de la caballería andante, inició diciendo el hidalgo. Debes ser sabio para no errar en nada, déjate guiar por la prudencia, cuando la justicia estuviese en duda, acógete a la misericordia,
Pon los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, y haz gala de tu linaje de labrador. Sé humilde, virtuoso, y no pecador soberbio. Esto que hasta aquí le dijo eran documentos para adornar el alma. Luego agregó algunos para adornar el cuerpo. Atentísimamente lo escuchaba Sancho. Como estaba preocupada Cristina al inicio por el gobierno de Sancho, lo Sí. estaba también Don Quijote. Y no era para menos. Porque su amigo le había demostrado en algunos momentos de a veces exagerar con el comportamiento. Pero aquí empezamos ya con el progreso y remate, o sea que hemos unido en este encuentro cómo fue el gobierno de Sancho y también cómo terminó. Por eso el progreso, que es contrario del remate del fin del gobierno de Sancho, y se prepara para su partida, para su salida. Se prepara y recibe las cosas necesarias para la empresa. Como habíamos visto también con nuestro amigo Cristóbal Colón, cuando se empieza una empresa, cuando se parte, salimos, nosotros también cuando vamos de viaje nos preparamos con lo necesario. El equipaje necesario. El equipaje. Y así mismo hizo Sancho. Tenía la preocupación Don Quijote de cómo sería este gobierno, por eso lo aconseja, se acerca para aconsejarlo y le da dos tipos de consejos, uno para el alma, por dentro, y el otro para el cuerpo, como se dice. Como una imagen paternal, ¿no? Como si fuera un padre que le habla a su hijo. Y le recomienda algunas cosas importantes para su comportamiento, cómo debía comportarse en su oficio de gobernador. Y aquí en la otra viñeta vemos que atentísimamente escuchaba Sancho. Sancho admiraba a Don Quijote y yo creo que escuchar estas palabras con tanta ternura y amor dichas por él, seguramente a Sancho le llegó al corazón. Entre ellos se creó una relación muy íntima en toda la obra, incluso hay un cambiamiento que en algunos pasajes se nota, ¿no? Un poquito como que Sancho empieza a imaginar cosas y se convierte en aquel que tiene sus ilusiones, mientras Don Quijote poco a poco empieza a regresar, a tener más los pies sobre la realidad, hacia la realidad. Una inversión de roles. Exacto, y esto es un poquito lo que estamos viendo en este capítulo, que lo va a demostrar. Entonces, atentísimamente lo escucha Sancho, y lo primero que le dice Don Quijote: no pienses, no atribuyas a tus merecimientos el hecho de ser gobernador. Es todo porque lo tienes que atribuir a la profesión de la caballería andante, es que gracias a ser un escudero que has obtenido este premio, este gobierno. Y entonces le empieza a explicar cómo debe ser sabio, la sabiduría, para no errar en nada, no cometer errores, prudente, guiarse por la prudencia, ser justo, y aquí habla de justicia y da un concepto de justicia verdaderamente excepcional también para su época, anticipando Cervantes cuando dice: cuando la justicia estuviese en duda, acógete a la misericordia. Le dice: si no estás seguro de una pena, es mejor que seas misericordioso. Conócete a ti mismo. Aquí también podemos abrir un capítulo filosófico, ¿no? Sí. La máxima de la filosofía griega: conócete a ti mismo. Por eso le dice: pon los ojos en quién eres. Le recomienda ser humilde, virtuoso y nunca vantarse de lo que no es. O sea, recuérdate que eres un labrador humilde y haz gala de tu linaje. Y al final le dice: no seas soberbio. En tu gobierno no seas soberbio.
Y continúan. Te encargo que seas limpio, que te cortes las uñas, no andes de ceñido y flojo, no comas ajos ni cebollas. Come poco y bebe con moderación. Anda despacio y habla con reposo, sin mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que sueles. Señor, respondió Sancho, bien veo que todo cuanto vuestra merced me ha dicho son cosas buenas, santas y provechosas, pero ¿de qué han de servir si de ninguna me acuerdo? Será mejor que estos consejos se me den por escrito que, puesto que no sé leer ni escribir, yo se los daré a mi confesor para que me los recuerde cuando sean necesarios. Gran falta es la que llevas contigo. Si mal gobernares, tuya será la culpa y mía la vergüenza. Consuélome que he hecho lo que debía en aconsejarte. Con esto salgo de mi obligación y de mi promesa. Dios te guíe, Sancho, y te gobierne en tu gobierno. Así como tenía que adornarse por dentro, también debía preocuparse por la parte exterior, adornar el cuerpo por fuera, estar limpio, que era lo contrario de estar sucio, que se ocupara de sus uñas, ¿no? Los labradores solían tener tierra debajo de las uñas, que estuviera compuesto, no con el vestido todo suelto, bien compuesto, bien presentable, que comiera y bebiera con moderación, que es lo contrario a comer mucho. Acá decía moderación, comer poco, quello Sin lo debido, exagerar. senza esagerare. Y sobre todo no comer ajo y cebolla, porque yo me imagino tenerlo enfrente a Sancho no sería muy agradable. Porque hay una paréntesis que en muchos pasajes que saltamos Sí. Se habla de verdad de cuánto le gusta a Sancho comer ajo y cebolla. Era un problema. Tenía que andar despacio, que es lo contrario de apurado, de haber fretta, de andar con prisa. Hablar, platicar, con reposo y con pausas. Sin comerse las palabras. Claro, porque él era un poco atropellado, iba muy rápido cuando hablaba. Entonces le dijo, con mucha, esta es una recomendación muy importante, no mezcles refranes, porque a él le encantaba, pero siempre encontraba uno apropiado, ¿eh? Bastante bien. 1 no, 4, 5, 6. Y entonces le dice todos estos consejos, que son cosas buenas, santas, provechosas, para que sacara provecho, y eran necesarias. Pero hay un problema. Dice Sancho, no me voy a acordar, no las voy a recordar, necesito escribirlo. Por eso se habla de documentos por escrito. De esta manera, Don Quijote hace una observación muy importante, que era una falta gravísima que él no supiera ni leer ni escribir. Sobre todo para una persona que va a ser ahora gobernador. Bueno, entonces le dijo, si gobernás mal, es culpa tuya. ¿Por qué? Porque inclusive sería una vergüenza, una cosa que Don Quijote no quería. Entonces se consuela diciendo, yo te di los consejos y entonces con esto me siento más tranquilo, salgo de la obligación y de esta promesa. Entonces, para terminar, que Dios te ayude, ¿no? Que Dios te guíe y te gobierne en tu gobierno. Este juego de palabras. Sí, pero muy, muy lindo, usual, ¿no? Como, en la obra que... sí, pero que deja traslucir también este poner en manos del cielo lo que fuera a suceder después. Verá que solo vuestra merced me ha puesto en esto de gobernar, que yo no sé más de gobiernos de ínsulas que un buitre. Y si se imagina que por ser gobernador me ha de llevar el diablo, más me quiero ir a Sancho al cielo que gobernador al infierno. Por Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que por solas estas últimas razones que has dicho, juzgo que mereces ser gobernador de 1000 ínsulas. Bueno, acá es como que se pone a favor. Lo sorprende, le dice Sancho, no, si para gobernar me va a llevar el diablo, prefiero quedarme. Sancho,
ser yo mismo para ir al cielo y no un gobernador en el infierno. Aquí es como si ya empezara, ¿no?, a tomar conciencia de los consejos del Quijote y de la acción que va a cumplir. Por eso también hemos puesto aquí un buitre, ¿no?, un avvoltoio, que se usa también en Italia, ¿no?, cuando se quiere decir que un gobernador no es bueno, que se apropia quizás de algunas cosas en el gobierno y está en esa indecisión. Yo no sé gobernar más o mejor que una buitre, pero no es culpa mía, es usted que me ha puesto, porque con esta promesa de ser gobernador, siendo su escudero, es usted que me ha puesto en este problema. Pero bueno, se convence finalmente. Don Quijote dice: solo por esto que has dicho mereces ser gobernador. Acompañado por mucha gente y un mayordomo del duque, llegó Sancho a un lugar de hasta 1000 vecinos. Diéronle a entender que se llamaba la ínsula Barataria, o porque el lugar se llamaba Baratario, o por lo barato con que se le había dado el encargo. Con algunas ridículas ceremonias celebradas en la iglesia, le entregaron las llaves del pueblo y luego lo llevaron al juzgado. Como gobernador impartió justicia con tanta humildad y prudencia que no defraudó en nada las recomendaciones de su amo e hizo algunas ordenanzas tocantes la buena administración. Ordenó el control de los precios de los bastimentos, del vino y del calzado. Puso tasa en los salarios de los criados que caminaban a rienda suelta por el camino de los interesados. En resolución, ordenó cosas tan buenas que aún hoy se conservan en aquel lugar con el nombre de las Constituciones del gran gobernador Sancho Panza. Ahora, si volvemos a la imagen anterior, tenemos acá el municipio de Alcalá de Ebro, que ya lo habíamos mencionado en nuestro encuentro anterior, en la provincia de Zaragoza, en la comunidad de Aragón, para tener más o menos una idea de lo que podría haber sido este territorio al que Sancho debía acudir y gobernar. Ahí tenemos entonces que para acompañar a Sancho hasta el lugar va rodeado de gente, del mayordomo y 1000 vecinos. O sea, 1000 vecinos es la cantidad de gente que lo recibe, que habita, que más o menos da la idea de la medida del lugar. Era un lugar pequeño, hoy es también usado, ¿no? Un paesino, inclusive. La cantidad de habitantes para describir un territorio, ¿no? Exacto. Tenía pocos habitantes, hasta 1000 vecinos. El lugar se la llamó Ínsula Barataria. Tal vez podría haber sido porque el lugar se llamaba así, Baratario, o porque el encargo era barato, es decir, era una cosa armada y nosotros lo sabemos, Sancho no, pero no era... Sí, es siempre un juego de palabras para describir quizás también el hecho de que el encargo se le dio en forma barata, o sea, no tuvo que trabajar mucho. Exacto. Para ser gobernador. Entonces, igualmente, armaron ceremonias, le entregaron las llaves del pueblo en la iglesia y también para que iniciara su gobierno lo llevaron hasta el juzgado. Ahí comenzó a impartir justicia con humildad y con prudencia. Ahí creo que empezó a poner en práctica los consejos de Don Quijote. Las recomendaciones para no defraudarlo. Pienso en un primer momento a Don Quijote, pero también porque él quería hacer las cosas bien. Entonces hizo ordenanzas para la buena administración, logró controlar los precios sobre los bastimentos, sobre el vino, sobre el calzado. Puso una tasa en los salarios de los criados también. Es decir, como que estaba atento a todas las cosas, a todas las necesidades. Y también este ordenar cosas tan buenas hizo que lo recordaran. Inclusive comentábamos esto de que existe una estatua que nombra las constituciones del gran gobernador Sancho Panza. Como que bueno, algo bueno hizo. ¿Cuándo es
esperaba Don Quijote escuchar noticias de los descuidos e impertenencias de Sancho, quedó asombrado por las cosas que se contaban sobre las discreciones y el empeño con el que se ocupaba de los negocios de la ínsula. El escudero, que aceptó ir al gobierno para comer caliente, beber frío y recrear el cuerpo entre sábanas de Holanda sobre colchones de pluma, no imaginaba que iría en cambio a hacer penitencia, a pasar todo ese tiempo a pan y agua, porque los duques solo buscaban burlarse de él. Es imposible pensar que en esta vida las cosas se mantienen para siempre en el mismo estado. Bien sabemos que en ella todo es un ciclo, a la redonda. A la primavera sigue el verano, al verano el otoño, al otoño el invierno y al invierno la primavera, y así pasa el tiempo con esta rueda continua. Solo la vida humana corre a su fin, ligera más que el tiempo, como le sucedió al gobierno de Sancho, que se esfumó como el humo. Don Quijote estaba preocupado, por eso esperaba recibir malas noticias del gobierno de Sancho, ¿no? De sus descuidos, de sus impertinencias, pero quedó asombrado porque al contrario le llegaban buenas noticias, ¿no? De sus discreciones y del empeño que ponía en hacer su trabajo. Aquí también tenemos el contraste entre lo que se esperaba Sancho de su gobierno, que se fue con la idea de un poco hacerse rico también, ¿no? Y vivir una buena vida, comer caliente, beber frío, frío que es el contrario de caliente, y recrear su cuerpo en sábanas de Holanda, o sea, en sábanas finas, en colchones de pluma. Nada de estos lujos le esperaba porque sabemos que era una burla de los duques que lo tuvieron a penitencia, a pan y agua, todo el tiempo. Habrá bajado unos kilos. Sí, perdió algunos kilos. Sí. Y en la próxima viñeta hemos querido un poco explicar este ciclo de la vida que nos cuenta Cervantes, un poco parafraseado por nosotras, ¿no? Donde dice, es imposible pensar que en la vida se mantenga todo siempre en el mismo estado, y nos lo demuestran las mismas estaciones del año, ¿no? La primavera cambia al verano, del verano al otoño, del otoño al invierno, y vuelve la Así primavera. La vida es un ciclo. Todo sí cambia con el pasar del tiempo. Solo la vida del hombre, la vida humana, corre rápidamente y así se esfumó, como el humo, como el fumo, el gobierno de Sancho Panza. La séptima noche de los días de su mandato, estando Sancho en su cama, no harto de pan ni de vino, sino de juzgar, dar pareceres, de hacer estatutos y pragmáticas, cuando comenzaba a cerrar los párpados por el sueño, aquella gente burlona que lo rodeaba dio inicio a la última farsa que tenían en comisión de hacerle. Oyó un gran ruido de campanas y de voces que no parecía sino que toda la ínsula se hundía. Se sentó en la cama y escuchó con atención para tratar de entender la causa de tan gran alboroto. Se trataba de una fingida batalla contra infinitos falsos enemigos que asaltaban la ínsula. Pero fue tal la algarabía que el mismo Sancho sudaba, sufría y se desmayó por el temor y el sobresalto. Séptima noche, o sea que 7 noches duró su mandato. Sí. Corto. Estaba tratando de reposar en su cama, pero cansado, harto, aburrido. Esto era una novia. Entonces, cerrar los párpados es la acción, ¿no? Cuando uno se reposa. No pan ni vino, juzgar, dar pareceres, hacer estatutos y pragmáticas. Todo esto era todas las obligaciones que él tenía que sostener día por día. Entonces llegó la última farsa, seguían las burlas, y acá es un grupo de gente. Pues recordemos que él llegó acompañado
por mucha gente y un mayordomo. Toda esa gente y el mayordomo tenían una lista Eran de artistas, pasas y de cosas que tenían que hacerle. Exacto. Y esta era la última comisión que tenían para Así lo hicieron y Sancho. gran ruido, alboroto, campanas, voces. Yo me imagino el susto de Sancho. Le decían, o sea, parecía que se hundía la isla, Sí. el fin del mundo. Entonces le dijeron que estaban asaltando la isla. Todo era una batalla fingida, era mentira. También eran falsos los enemigos. Sí. Entonces Sancho comenzó a sudar, a sufrir, se desmayó, svenuto. Pero pensamos que por el miedo que les dio, le dio afrontar esta situación, ¿no? Y Pobrecito. el sobresalto. Despertó. Despertó al amanecer, sin decir una palabra empezó a vestirse de prisa, se fue a la caballeriza donde descansaba el rucio, abrazó a su asno y le dio un beso de paz en la frente. Se dirigió a los presentes reconociendo que había nacido para labrador y no para gobernar ínsulas como la de Barataria. Desnudo había nacido, desnudo se hallaba, nada perdía, nada había ganado. Quería decir que sin Blanca entró en aquel gobierno y sin ella salía. Bien al revés de como suelen salir los gobernadores de otras ínsulas. Se despidió de todos dando sus razones, a su manera habitual de ensartar refranes para dar a entender sus pensamientos. Cada oveja con su pareja y nadie tienda más la pierna de cuanto fuere larga la sábana, entre otros. Con determinación y todo lo necesario, inició su viaje hacia el castillo para dar cuentas al duque de su gobierno. Se cansó Sancho. Cuando se despertó de su desmayo, ya amanecía, decidió vestirse, se empezó a vestir sin dar explicaciones, Estaba sin decidido. dar cuenta, sin decir una palabra, en silencio. Se vistió y fue a la caballeriza. Allí encontró Rucio, su asno, que lo abrazó, o sea, llevaba ya también tiempo sin verlo, lo abrazó y le dio el beso de paz en la frente. Un reencuentro. Allí se dirigió a los presentes, o sea, habló con los presentes y les comunicó su decisión. Decidido, no nací para gobernar, yo nací para ser labrador. Así como nací desnudo, o sea, sin nada, ¿no? Nací desnudo, así me hallo. No pierdo nada porque nada he ganado. En este gobierno no se me ha pegado nada. Imagínate, 7 días igual es poco, ¿eh? Entré sin Blanca, ¿no? Y aquí lo dejamos tal como lo vimos en el libro, que quiere decir sin dinero. Entré sin Blanca y sin dinero, sin Blanca me voy. Senza soldi. Y aquí da también otra frase que se relaciona con la primera del buitre, ¿no? Dicen, Sí. no, como habitualmente hacen algunos gobernadores que se van con riqueza. Se Al dejan revés. algún vuelto, algún resto. Al contrario. Y el otro detalle interesante es que vuelve a su manera habitual, retoma el Sancho de siempre y empieza con los refranes. Aquí hemos citado 2. Pero habría una lista. En el texto los invitamos a ver la lista. Cada oveja con su pareja. En italiano se diría chi si assomiglia si piglia, ¿no? Más o menos. Cada oveja con su pareja. Y después dice, nadie tienda más la pierna de cuanto fuera larga la sábana. In italiano si dice non fare il passo più lungo della gamba, ¿no? En este caso hace una similitud con la sábana, ¿no? Con come si dice, la coperta, ¿no? Quando la coperta è troppo lunga, se tendi troppo escono i piedi, più o meno come per dire, se non sai governare, non farlo, fai quello per cui sei chiamato. Así regresa al castillo para dar cuenta, o sea, como fueron los duques que le dieron
el gobierno tiene que dar cuenta a los duques de que lo está dejando. Entre alegre y triste caminaba Sancho sobre el rucio. Deseaba volver a su antigua libertad, a la vida pasada, para resucitar el espíritu de la caballería andante junto a su amo, cuya compañía le agradaba más que ser gobernador. Sucedió, pues, que no habiéndose alejado mucho de la ínsula, que él nunca supo si era isla, ciudad, villa o aldea la que había gobernado, se apartó del camino buscando un lugar donde acomodarse para pasar la noche, y quiso su corta y adversa suerte que cayera él y el asno en una profunda sima. Se encomendó a Dios y fue así que dio fondo el rucio y Sancho encima. El animal no quedó muy bien parado, mientras él no recibió lesión ni daño alguno. Acongojado se lamentaba Sancho de su desventura y pensaba que moriría dentro de ese abismo junto a su fiel compañero, que le escuchaba sin responderle palabra alguna. Con la claridad y resplandor del día, vio Sancho que era imposible salir de aquel pozo sin ser ayudado. Comenzó a lamentarse y a dar voces para ver si alguien lo oía. Bueno, él inicia a caminar, se está dirigiendo hacia el castillo y está alegre por un lado, pero triste por el otro. Tiene ganas de volver a su antigua libertad, a su vida pasada, a resucitar ese espíritu de aventura que siempre era de la mano de su amo. Le agradaba la compañía, más que ser gobernador. Tenía que alejarse de ese territorio en el que había estado. Podía llamarse ínsula, isla, ciudad, villa, aldea. Son todos sinónimos para referirse a este Sí, sitio. en la confusión de no saber ni siquiera cómo se llamaba, porque hasta el nombre viene puesto en duda, ¿no? Barataria, ¿por qué Barataria? Tampoco sabía si era una isla, porque ínsula quiere decir isla. Claro, pero no era una isla porque no estaba en medio del mar. Por eso, nunca entendió muy bien esa parte. Igual él buscaba cómo acomodarse para pasar esa noche y descansar. ¿Y qué pasó? Su suerte era un poco adversa, corta, tenía poca fortuna. Entonces cayó en una profunda sima. Acá, bueno, al caer, obviamente, cayó primero el rucio, el burro, que dio en el fondo de esta cima, y Sancho encima. Cima, encima, pero son dos cosas distintas. El que no quedó bien parado, pienso que... Yo me imagino esta situación y me da un poco de gracia, porque el peso de Sancho sobre el pobre burro, que no quedó bien parado. Imagínate que sus piernas pienso que se vencieron del peso. Y entonces lo pudo ayudar a Sancho porque hizo como si fuera un colchón. Sancho no tuvo ni lesión ni daño alguno. Así empieza sus lamentaciones, ahí le da como una tristeza, está acongojado por su desventura, por su mala fortuna. Y ahí también hay una parte, porque en el texto es mucho más amplia. Sí, describe todas estas sensaciones. Estar acongojado se refería también a Rucio, porque vio su asno en mal malas parado. condiciones. Sí. Ya sea, sí, le dio ternura su mascota. Entonces empezó a tener esta sensación de muerte, pensar en morir dentro de ese abismo. Un abismo que también tomamos la palabra con un doble significado, porque seguramente también es donde él comienza a reflexionar acerca de todo lo que le ha ido sucediendo. Siempre junto a su fiel compañero que habla del asno. Entonces le hablaba como cuando uno habla con un perro, pensando que de alguna manera le podía responder. Es un poco una personificación del animal, porque dice sin responderle palabra alguna. Y aquí también quisimos respetar el sentido que daba a Don Quijote, o sea, Cervantes, sí. en el Don Quijote,
Porque sí, le da al asno una persona, protagonismo. lo trata como persona. Sí. Eh, Bueno, y era imposible salir de este pozo, de esta gruta, de esta cima, sin la ayuda de alguien. Por eso es que él empieza, ¿no?, a expresarse. Quiso la fortuna que Don Quijote andara por esos caminos en espera del plazo de una batalla que habría de librar, otra de las tantas burlas orquestadas por los duques. Alborozado y contento ensayaba para el combate cuando una arremetida a Rocinante llegó tan cerca de la cueva que si no tiraba de las riendas hubiera caído en ella. Acercándose algo más, oyó grandes voces dentro, y el que las daba decía: «¡Ah, de arriba! ¿Hay algún cristiano que me escuche? ¿O algún caballero caritativo que se duela de un pecador enterrado en vida, o un desdichado desgobernado gobernador?» Le pareció a Don Quijote escuchar la voz de su escudero, y quedó suspenso y asombrado pensando que Sancho Panza debía de estar muerto, y que allí estaba su alma penando pidiendo ser socorrida. El escudero juró a su señor que no era su alma en pena la que hablaba, sino que estaba vivo, y que había dejado el gobierno por cosas y causas que ya le contaría con más tiempo. Yo me río porque me imagino la escena, ¿no? Pensemos que también Don Quijote quedó en el castillo con los duques mientras Sancho se fue a gobernar. Sancho fue víctima de tantas burlas, lo mismo Don Quijote. Sí. Y esta era la enésima burla que le estaban preparando a Don Quijote. Le habían armado un combate y Don Quijote estaba por esos caminos ensayando. Se estaba entrenando, ¿no?, Tenía que esperar el plazo para librar esta batalla, que era siempre una burla orquestada por los duques, y contento, alborozado, porque iba a poner ¿cómo se dice?, a prueba, ¿no?, el valor de su brazo, como muchas veces repite. Sí. Y en esa espera va a ensayar con Rocinante. Estaba entrenándose, estaba entrenando, arremete con Rocinante y llega al borde de la cueva y empieza a escuchar a alguien que se lamenta y le parece que es la voz de Sancho. ¡Ah, de arriba! No. Piensa que es la voz que viene de los abismos. Dice: de la Sancho, ultratumba. Está muerto mi amigo Sancho y esta es su alma que está penando. Penando por ser socorrida. Ahí Sancho, que reconoce también a su amo, le jura: no, estoy vivo y necesito ayuda. Don Quijote corrió al castillo en busca de ayuda. Contó a los duques lo sucedido a Sancho. Ellos no entendían cómo había dejado el gobierno sin haberles avisado. Imaginaron que debía de haber caído en una gruta que de tiempos inmemoriales estaba en el camino, y dispusieron los medios para el rescate. Finalmente llevaron sogas y con mucha gente y mucho trabajo sacaron a Sancho de las tinieblas en las que había estado casi sepultado. Una vez en el castillo, Sancho encontró a los duques, los abrazó y les dio las gracias por todas las atenciones recibidas. Sostuvo con ellos una larga plática y les devolvió el gobierno de la ínsula tal y como lo había hallado. Agradeciendo al cielo que su señor lo hubiera encontrado, decidió volver a su oficio de escudero. Don Quijote corre al castillo. Busca ayuda. Aiuto, per favore. Los duques no entienden, porque en este caso Sancho ha dejado, è andato via del gobierno, y imaginan también que podía haber caído porque esta gruta, esta cima, era un defecto del territorio que ya los duques conocían. Exacto. Entonces piensan que había caído en la gruta que de tiempos inmemoriales estaba ahí de hacía mucho tiempo. Disponen el rescate, sogas, gente, trabajo, para poder sacar a Sancho de las tinieblas a la luz. Encontrar este encuentro, el abrazo, yo pienso con Don Quijote, con los duques, hizo que también diera gracias por todo lo que había recibido
y sostuviera una plática porque él tenía que conversar con los duques y explicar las causas por las cuales dejaba el gobierno. Devuelve el gobierno, finito il tempo del suo mandato, y vuelve a su oficio de escudero. Transcurrido un tiempo en aquel castillo, a Don Quijote le pareció bien salir de tanta ociosidad como la que allí tenía, y aunque le agradaba ser tratado con los lujos de un caballero andante, pidió licencia a los duques para partir. Luego de hacer reverencias a todos los circunstantes, volviendo las riendas a Rocinante, siguiéndole Sancho sobre el rucio, partió del castillo rumbo a Zaragoza. Cuando se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de la corte, le pareció que estaba en su centro, que los espíritus se le renovaban, para proseguir el asunto de sus caballerías, y volviéndose a Sancho, le dijo: La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Don Quijote, después de haber pasado tanto tiempo en el castillo con los duques, no obstante le agrada el lujo en que vive, porque su vida de caballero andante, en estos casos, cuando es huésped de personas ricas, benestantes, pero está ocioso y no es su personalidad. Quiere volver a salir al campo y así pide licencia, en este caso la autorización, un permiso gentil, porque como quiera que sea han sido bien atendidos en este castillo, Sí. y desean volver a la vida, a la libertad. Hacen reverencias a los circunstantes, o sea, a los presentes, y parten rumbo a Zaragoza. Recordamos que tenemos que ir a Zaragoza. Sí. Cuando se ve libre, en la campaña, libre de requerimientos, porque estar en una corte, en este caso, requiere un cierto comportamiento, y se siente en su centro, se siente centrato. Este soy yo, finalmente, y renueva su espíritu. Y dice esta frase que hemos retomado exactamente, porque es una de las frases más lindas del libro. Sí. La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. O sea, que la libertad hay que defenderla hasta con la vida. Este es el mensaje, ¿no?, de nuestro Quijote. Sí. A pocas leguas de Zaragoza se detuvieron en una venta, que así la llamó Don Quijote y no castillo, como era el uso que tenía. Deseaban cenar y pasar allí la noche. Ya en su aposento escucharon dos señores, hospedados en la estancia de al lado, leer los capítulos de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, escrita por un historiador moderno, diverso de aquel que escribió la primera. Apenas Don Quijote oyó su nombre, alertó el oído para enterarse de qué trataban. De todos los disparates que escuchó, el que más lo irritó fue aquel que contaba de su desenamoramiento de Dulcinea del Toboso. Lleno de ira y de despecho, alzó la voz replicando cada mentira e injusto pensamiento. Los señores del otro aposento corrieron a su encuentro. Reconocieron en Don Quijote y Sancho a los personajes de la obra original. Pusieron en las manos del hidalgo el libro como señal de desprecio hacia quien intentaba usurpar su nombre y aniquilar sus hazañas. Le pidieron entonces que contara sus aventuras para escuchar de sus propios labios la verdadera historia. Se tenían que detener a descansar, faltando poco para llegar a Zaragoza, a leguas de Zaragoza,
y lo van a hacer en una venta. Y lo más curioso aquí es que es Don Quijote que le dice a Sancho que se trata de una venta, cuando realmente sabemos que él imaginaba siempre que se trataba de castillos. Parece que va mirando con otros ojos la realidad. Desean cenar, pasar la noche, tener un aposento para descansar, que es lo mismo que decir hospedaje, estancia. Leer la segunda parte de Don Quijote de la Mancha era lo que estaban haciendo los que estaban en la pieza o en la habitación de al lado. Este pedazo de la historia estaba escrito por un historiador moderno, que era distinto del escritor de la primera parte. Sabemos Sí. que estamos en la segunda, ¿no? Nos recordamos que el bachiller Carrasco cuenta Sí, que ya a estaba Sancho. en libros la historia de Don Quijote y se refería a la primera parte. Aquí habla de una segunda parte con un historiador moderno que dice mentiras. Sí, porque lo que hace es, bueno, primero que cuando escuchan Don Disparates. Quijote, le parecen disparates, mentiras, alerta al oído para enterarse más de qué se trataba lo que contaban, y ahí se irrita, se pone nervioso por estos disparates que escucha. El principal era que decía que se había desenamorado de Dulcinea del Toboso. Esto no lo acepta Don Quijote. No. Le genera ira, despecho. Entonces quiere replicar, ir en contra de esta mentira y de este injusto pensamiento. Claro, han intentado de esta manera usurpar el nombre. Esto es lo que le dicen las dos personas Las que dos están personas leyendo, ¿no? que reconocen los verdaderos personajes de la obra. Claro, y dice, de esta manera aniquila sus hazañas, como que no las hace verdaderas, o bueno, no como le gustaría a Don Quijote. Entonces, bueno, las personas que habían iniciado a leer esta historia le dice, por favor, ¿nos puede contar usted de sus propios labios cómo fueron esas hazañas? La verdadera historia. La verdadera historia. En las páginas escritas por aquel autor moderno se decía que Don Quijote había participado en Zaragoza de los festejos en honor a San Jorge, donde alcanzó inciertas victorias en mediocres torneos. Para desmentir a la luz del mundo tales infamias y mostrar quién era el verdadero Quijote, cambió su parecer y tomó el rumbo de Barcelona, donde podría participar en otras justas y así mostrar su valor. Detalle importante. Aquí cambia el autor de la obra y empieza a decir mentiras. Y sobre todo dice que en Zaragoza Don Quijote participó a las fiestas, los festejos en honor a San Jorge, donde obtuvo insignificantes victorias, no le dice inciertas victorias en mediocres torneos. No Ya queda no- bien parado. Que Entonces dice, pues si esto es así, yo voy a desmentir con mi vida, con mi historia, todo lo que está contando este mentiroso era una historiador. figuraccia per Don Quijote, non Y entonces andava bene. cambia el rumbo, o sea que ya no vamos a Zaragoza, Ah, muy bien. cambiamos y vamos a Barcelona. Bueno, Entonces proseguimos en el próximo hacia Barcelona. veremos qué sucede allí. Hasta la próxima.